Chicos, entonces, muy buenas noches con todos. Ahora vamos a hablar de lo que es la estructura viral. Y para hacerlo, para que tengan una visión general, pues quiero que recuerden que los virus en realidad pues son entidades, ¿verdad? Son entidades, no son seres vivos. Su proceso de replicación, es decir, su multiplicación, se puede dar solamente en las células, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el virus en su forma infectante, que es conocida como virión, ¿sí? Va a poder ingresar a nuestras células y mediante un proceso que le pertenece a él, que es análogo a la reproducción en nuestras células, va a producirse la replicación viral para que éste pueda multiplicarse, ¿sí? Este es el mecanismo en que el virus lo va a lograr. Y entonces va a liberarse, como habíamos dicho, a los viriones, que son una forma extracelular del virus que no tienen un propio metabolismo. Listo. Entonces, todas las estructuras virales tienen que tener la capacidad de poder, eh, el virus va a tener el mecanismo complejo para poder ingresar a la célula, tener la capacidad de reproducirse, de replicarse y seguir expandiendo y seguir expandiéndose. Entonces, para ello, nosotros tenemos que conocer cuáles son las estructuras que le pertenecen a este vídeo. Y lo primero que vemos es, súper importante, es el genoma, que prácticamente va a definir, va a diferenciar la característica, de infección que va a producir este virus en la célula. Entonces, nuestro genoma viral, igual que nosotros, también puede ser de tipo ADN, pero este también va a mantener un genoma que es de tipo ARN. La forma puede ser lineal o puede ser circular y puede ser de doble cadena o cadena simple. Si a este genoma viral tú le agregas lo que nosotros conocemos como una cápside, que es un conjunto de proteínas, vamos a formar nuestra nucleocápside. La cápside, vamos a ver que tiene dos formas, helicoidal o icosaédrica, en su mayoría, pero también vamos a ver que existe una más compleja. Una vez que tenemos nuestra nucleocápside, algunos virus van a poder existir de esta forma, pero hay otros que son mucho más vivos y que van a encontrar algunas ventajas en robar, ¿no? Porque esto es lo que producen, ¿no? Roban la membrana de las células. Es decir, esta estructura conocida como envoltura va a ser una estructura que en realidad le pertenece a la célula que éste infecta. ¿Y cómo lo va a adquirir? Mediante, por ejemplo, este proceso de gemación o mediante un proceso de exocitosis celular. Pero también hay otro virus, por ejemplo, el virus del herpes simple, que adquiere su envoltura mediante la membrana nuclear, no de la membrana plasmática, sino de la membrana nuclear. Ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora, si tú unes la nucleocápside con la envoltura, entonces tienes un virus con envoltura. Y este virus es conocido como virus envuelto. Y si tenemos un virus envuelto, entonces también tenemos un virus desnudo o un virus no envuelto. Ese es el virus que solo tiene la cápside y el genoma viral, es la nucleocápside. Entonces, empecemos de adentro hacia afuera. La primera estructura de la que tenemos que hablar es del genoma viral. Sé que van a tener una clase de esto, así que vamos a hablar de las generalidades de ello. Y como les había comentado, puede ser de tipo ADN o ARN. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cadena, tenemos dos formas, ¿no? Una cadena que es doble o una cadena que es simple. Lo bueno es que la mayoría de los virus, estamos hablando de virus que infectan al hombre, la mayoría tienen cadena doble y son denominados DSAN, que significa double strand, doble cadena. ¿Y cuál es la excepción? Como siempre hay una excepción. En este caso vamos a tener a los parvovirus, que son de cadena simple. En el caso de los ARN, la mayoría más bien son de cadena simple, en contraposición al ADN, que son de cadena doble, ¿sí? La mayoría son de cadena simple. ¿Te puedes acordar, por ejemplo, de esto? ADN doble, ¿sí? ARN
simple. Entonces, ¿cuál es la sección en el caso de los ARN? Pues tenemos a nuestro amigo el reovirus. Listo. Cuando hablamos de la forma, nos estamos refiriendo a si es de este tipo, lineal, o la cadena está en una forma circular. Lo bueno es que la mayoría de los virus ADN y ARN que tenemos son de forma lineal. La excepción, pues tenemos en el caso del ADN, los que son de forma circular son el papilomavirus, el poliomavirus y el Hepanaviridae. Y en el caso del ARN tenemos a la arena y delta viridae. Listo, entonces vamos de dentro a esfera como dije. Primero tenemos al genoma viral. Ahora vamos a hablar de la cápside. ¿Y qué es la cápside? Como les había comentado, la cápside es una cubierta hecha de proteínas, ¿sí? Es una cubierta hecha de proteínas que el genoma viral es el que va a codificar. Entonces, este genoma viral va a preparar estas proteínas. ¿Y cuál es la función de la cápside? Pues lo que busca la cápside es proteger a este genoma, ¿no? De las nucleasas que, por ejemplo, van a estar dentro del citoplasma cuando ingrese. Lo que podría ser que este sea metabolizado y no produzca sus proteínas virales. Pero como todas las funciones de nuestro virus están dirigidos a su replicación, entonces tienes que buscar una forma, un mecanismo de protegerlo. Y esta es la cápside viral. Además, también, en algunos casos, va a tener sitios de reconocimiento para receptores celulares, lo que le va a permitir ingresar, más que nada en los virus que son de tipo no envueltos. Entonces, ¿cómo es el proceso de producción de la cápside? Pues una vez que nosotros tenemos a nuestra, una vez que nosotros tenemos nuestro genoma, tú sabes que va a pasar el proceso natural de transcripción y traducción mediante nuestros ribosomas para producir estas proteínas que el mismo virus trae consigo, en su material genético, y se va a producir la unión de estas proteínas. ¿En qué? En protómeros. Estas unidades que vemos aquí se llaman protómeros, es decir, aquí estamos viendo 5 protómeros. Ahora, cuando estos protómeros se unen, van a formar la unidad de la cápside, que son los capsómeros, ¿sí? Los capsómeros. Entonces vamos a tener a nuestro capsómero, que es la unión de los protómeros. Y en este caso estamos viendo que son 5. Así que este va a ser un pentámero. Estos pentámeros se van a unir. Acá se están uniendo de forma parcial, todavía no completamente, y esto va a ser una fase previa a la formación de la cápside, lo que nosotros vamos a llamar la procápside. Y finalmente, cuando todas las unidades se unen, vamos a tener a nuestra cápside, que va a ser la cubierta proteica formada por capsómeros, ¿sí? Listo. Según la cápside, nosotros podemos clasificar a los virus en una simetría de forma icosaédrica. ¿Qué es un icosaedro? Pues un icosaedro es un poliedro, ¿verdad? También vamos a tener algunos virus que son de forma helicoidal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que la mayoría de veces que vamos a ver a los de simetría icosaédrica, estos van a estar envueltos, pero también pueden existir en una forma desnuda. Es decir, con envoltura o sin envoltura. Mientras que en el caso de los helicoidales, la mayoría, todos van a estar envueltos. ¿Por qué? Pues por esto. Miren la estructura. Comparemos la estructura. Estamos viendo que aquí el genoma viral se encuentra muy protegido, mientras que aquí el genoma viral está expuesto. Entonces va a necesitar otra forma de protección, y en este caso vamos a tener a la envoltura. Ahora, los virus envueltos, como estamos viendo aquí, ya habíamos dicho, tiene forma de poliedro, ¿no? Las caras van a ser de forma equilátera, ¿no? Todas son iguales, todas son estructuras iguales. Y estos que vemos aquí son los capsómeros, ¿no? Que en conjunto van a formar la cápside. Mientras que en el caso de los helicoidales, más que nada lo que vamos a ver son que los protómeros se van a unir para proteger este material genético, el genoma, ¿sí? Se van a unir alrededor de este y van a formar una especie de hélice. Pero ambos van a formar, ¿no? El genoma más el capsómero va a formar la nucleocápside. Una vez más, para que te la aprendas. Listo.
Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra envoltura, habíamos dicho que la toma de nuestras células, ¿no? Y tú sabes que la membrana plasmática que tenemos es una bicapa lipídica. Entonces, eso es lo que el virus va a tener. Pero el virus también va a introducir, gracias a su genoma, sus proteínas. En este caso, por ejemplo, vemos proteínas que son de dos tipos. Pueden ser proteínas estructurales y pueden ser también estas glicoproteínas, que van a tener una función muy importante que ahorita vamos a ver. Entonces tenemos ya dos estructuras, la icosaédrica y la helicoidal, que son la mayoría de los virus que nosotros vamos a observar en nuestras clases. Pero también tenemos a virus de simetría compleja. Y un ejemplo muy claro de este, por ejemplo, es el bacteriófago. Pero el bacteriófago no es humano, ¿sí? Solo te lo traigo aquí para que tú sepas. ¿Por qué es complejo? Observen. El bacteriófago es un virus que va a infectar a bacterias, ¿sí? Va a infectar a las bacterias. Y la característica de este es que está formado por una especie de combinación entre la icosaédrica y la helicoidal. ¿Qué es lo que vemos? Que va a tener una cabeza con el protegido al material genético que es de forma icosaédrica. Va a tener un cuello y va a tener una simetría helicoidal en lo que llamamos la cola, ¿sí? Y además va a tener pues estas proyecciones proteináceas. Y lo que va a hacer este virus es tener la capacidad de inyectar el genoma, inyectar su genoma por esta estructura directamente hacia la bacteria. Pero nosotros pues ahora otro ejemplo de simetría compleja es el poxvirus. Es uno de los virus más grandes que existe y por ejemplo aquí se encuentra el de la viruela. Y nosotros estamos viendo que ese no tiene ni simetría icosaédrica ni simetría helicoidal, sino que es una especie de disco bicóncavo. Y te cuento, pues, que este es el genoma viral, ¿no? Estas van a ser las proteínas que acompañan al genoma viral, y esta estructura, todo esto, va a ser la cápside, para que vean la complejidad en este caso, de la viruela, ¿no? Que va a tener una membrana interna y una membrana externa. Listo. Y ahora, la última estructura, ¿no? Ya habíamos hablado entonces de genoma, ya habíamos hablado de cápside, y ahora vamos a hablar de la envoltura viral. Y como te llevo diciendo hace un buen rato, la envoltura viral es en realidad una estructura que no está producida por el virus, sino que adquiere de nosotros, pero le mete su toque, por decirlo así, su marca, que serían las glucoproteínas y las proteínas que éste va a colocar sobre esta membrana. Entonces, la envoltura viral es una bicapa lipídica, ¿sí? Que va a envolver a la cápside. Y este va a provenir de nuestras membranas. Como estamos observando aquí, uno de los virus más famosos de esta época, este es el coronavirus, ¿sí? Y el coronavirus, estamos viendo pues que aquí está desde adentro, ¿no? Vamos desde adentro, su ARN, porque ese es su genoma del coronavirus, es de tipo ARN. ¿Sí? Ya vas a ver si es de cadena positiva, negativa, eso en tus videos de genoma. Y además está rodeado por las proteínas estructurales, ¿no? La cápside. Y fuera de él, estamos viendo esta estructura, que sería la bicapa lipídica, que va a robarle a nuestras células, en este caso, como es de coronavirus, del epitelio respiratorio, ¿verdad? Y además, las estructuras que observamos también son las glicoproteínas y las proteínas estructurales. Ahora, las glicoproteínas, como observas, tienen forma de espinas, ¿no? Se dice que tienen forma de espículas, espinas, ¿no? En este caso, pues el coronavirus se caracteriza justamente por tener esa forma, y estas proteínas, en el caso del coronavirus, la glicoproteína se va a llamar glicoproteína S. Y es importante. ¿Por qué es importante? Y con esto te digo cuál es una de las funciones de la envoltura viral. Las glicoproteínas, por ejemplo, en el caso del coronavirus, la glicoproteína S le va a permitir que se una al receptor que va a hacer que ingrese hacia la célula, que es el receptor de la enzima convertidora angiotensina 2. ¿Sí? Ese es nuestro receptor. Entonces, gracias a esa proteína S y algunas más que lo acompañan de forma estructural,
¿no? El virus va a poder ingresar a nuestras células. Entonces, ¿cuál es una de las proteínas de las funciones? ¿Cuál es una de las funciones de la envoltura viral? Pues que posee sitios de unión para receptores celulares. Y además, una función muy importante, y ahorita la vamos a ver, con los virus, por ejemplo, de la hepatitis B y la hepatitis C, es que esta envoltura les va a permitir producir infecciones persistentes, es decir, infecciones que tiendan a la cronicidad. Y para ello, es importante que nosotros sepamos qué es lo que lleva a que los virus tengan una envoltura y qué es lo que lleva a que no la tengan. Entonces, vamos a compararlos. Los virus envueltos versus los virus no envueltos. Primero, dejar bien en claro nuevamente que la envoltura es de origen del hospedero, es decir, que no toda la estructura de los virus envueltos va a ser de origen viral. En el caso de los no envueltos, toda su estructura es de origen viral. Ahora, la primera diferencia, pero esto no le va a favorecer a los envueltos, es que los virus envueltos son sensibles a pHs extremos. ¿Por qué? Pues porque estas membranas son nuestras y nuestras células pues están a un pH, ¿no? A un pH citoplasmático que es aproximadamente entre 7 y 7,4. Citoplasmático estoy hablando, ¿sí? Este pH, por ejemplo, imagínate, a nivel del tracto gastrointestinal tenemos la producción del ácido del estómago, que está a un pH de 1,5 y varía incluso hasta 3,5. Es un pH muy ácido, este no va a poder sobrevivir. Entonces, si tú hablas de infecciones gastrointestinales, ¿dónde crees que se van a encontrar más las infecciones gastrointestinales? ¿En los envueltos que son sensibles a pHs extremos o en los no envueltos que pueden resistir a pHs extremos? Pues en los no envueltos, ¿verdad? Porque son capaces de entrar por la vía gastrointestinal. Y por ejemplo, aquí, entonces, si yo te digo, ¿quiénes son los virus que van a producir más diarrea? Pues tú automáticamente piensas que los vas a ubicar en los virus no envueltos. Y efectivamente, por ejemplo, te doy un ejemplo, mira, en el grupo de los reovirus, nosotros vamos a tener al rotavirus, una de las causas más comunes de la diarrea en niños. ¿Quién más? Tenemos, por ejemplo, en los calicivirus tenemos al norovirus, también una causa muy frecuente de infecciones gastrointestinales agudas, ¿sí? Ya. A esta ventaja del pH y de que pueden ocasionar los virus no envueltos una infección por el tracto gastrointestinal, súmale que estos virus no envueltos, es decir, los que no tienen la envoltura viral, también pueden resistir a medidas de higiene. ¿Y a qué me refiero con medidas de higiene? Por ejemplo, a detergentes, al uso, a la acidez, por ejemplo, en los laboratorios, a las temperaturas o a la desecación, es decir, la sequedad del ambiente. Estos van a poder sobrevivir, mientras que los envueltos no. Ya. ¿Y esto qué va a implicar? Pues uno, que estos virus envueltos van a necesitar permanecer en ambientes húmedos, porque van a ser sensibles a la desecación, van a permanecer en ambientes húmedos, por lo que se suelen transmitir por fluidos, por gotas, por sangre, ¿ya? Por tejidos, por mucosas. Y aquí, por ejemplo, vamos a ver a quiénes, a los virus de la hepatitis, ¿no? Los que más estudiamos nosotros son los de la A a la E. En el caso, por ejemplo, del virus B y del tipo C, pertenecen a la familia de los Hepatnaviridae, mientras que el de tipo A pertenece a los picornavirus y se encuentra, por lo tanto, en los no envueltos. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras los hepatnavirus son vulnerables a medidas de higiene y de secación, por ejemplo, van a necesitar de fluidos, estos se van a transmitir, por ejemplo, por sangre, por vía parenteral, ¿ya? Mientras que los virus, como el picornavirus, el virus de la hepatitis A, se va a transmitir por vía fecal-oral. ¿Por qué? Porque es más sencillo su supervivencia en el ambiente, ¿sí? ¿Qué más? La respuesta inmunitaria. A ver, ahora vamos a hablar, hasta aquí era una desventaja para los envueltos, ¿verdad?
Pero entonces tú vas a decir, ay, pero ¿para qué entonces voy a hacer un virus envuelto si es que no voy a poder sobrevivir a pHs extremos, no voy a poder sobrevivir a las medidas de higiene? ¿Para qué? Ah, pues porque ¿cuál es la ventaja de los virus envueltos? Uno, la respuesta inmunitaria es menor. ¿Por qué? Lo que sucede es que este va a tener una membrana que le pertenece a la célula, es decir, que es algo identificable. ¿Qué es lo que lo va a delatar? Ah, pues sus glucoproteínas de repente, ¿no? Pero mientras las produzca, la respuesta que genera va a ser más lenta. Pero si bien va a ser menor, va a ser una respuesta más compleja. ¿Por qué? Porque mientras los virus no envueltos activan la respuesta inmunológica fácilmente y van a ser eliminados, por ejemplo, por inmunoglobulinas, ¿no? Por anticuerpos, los virus envueltos van a tener una respuesta del tipo inflamatoria, una respuesta de hipersensibilidad, es decir, que no solo va a implicar anticuerpos, sino que va a implicar linfocitos T, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, neutrófilos, linfocitos NK, etc. Pero eso que implica también que va a ser más difícil eliminar a los virus envueltos. Y aquí la importancia de la envoltura. Mientras que los virus envueltos no requieren una fase lítica, por estas mismas razones que te acabo de mencionar, por la menor respuesta inmunitaria también, y porque la célula identifica a su propia membrana, los virus no envueltos van a requerir salir de la célula para poder seguir replicándose. Y tampoco porque no tienen la capacidad, por ejemplo, de salir de una forma en gemación, por ejemplo, o por exocitosis, no tienen la capacidad. Estos tienen que romper la célula para poder salir. Y por lo tanto también la respuesta inmunológica los va a detectar más fácilmente. Y en cambio los virus envueltos van a poder permanecer en la célula. Y si es que salen, pueden salir por gemación, por exocitosis. Y si lo desean, también pueden salir por lisis. Ya, pero ¿esto qué va a implicar? Por ejemplo, lo que conversábamos hace un momento, mira, ¿qué habíamos dicho de la envoltura viral? Que pueden ocasionar infecciones que sean persistentes. Es decir, como pueden permanecer en la célula, sus infecciones van a ser más crónicas. Y esto también lo vemos con los virus B y C. Los virus de la hepatitis B y C, cuando tú los estudies, vas a ver que estos son los que tienden a la cronicidad. Son los virus que van a producir la infección de hepatitis B, la hepatitis crónica. Mientras el virus de la hepatitis A produce una infección aguda. Una infección aguda que, como habíamos comentado, se transmite por vía fecal-oral, ¿no? Mientras que el hepanavirus se transmite por fluidos. Entonces, todo esto que te digo, ¿no? Es una generalidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que de repente va a malograr este esquema de que todos estos virus cumplan con estas características? Es el genoma viral. Y eso ya tú lo vas a ver en tu clase de genoma viral. Porque ello va a definir la capacidad que tiene el virus para poder manejar a la célula, para poder regular el estado inmunitario de la célula y para poder producir sus estructuras virales. Listo. Ahora viene el momento de las conclusiones. A ver, yo les ayudo. La nucleocápside. La nucleocápside es una estructura que va a estar formada por el genoma viral más la cápside, ¿verdad? Más la cápside. Cuando ambos se juntan, forman la nucleocápside o también a lo que nosotros conocemos como un virus desnudo, ¿sí? Un virus desnudo. Ahora, si tú a la nucleocápside le agregas una envoltura, eso se va a conocer como un virus envuelto. Un virus envuelto. Los virus son más lábiles a temperatura, ácidos, a las proteasas, a los detergentes, a la desecación, comparados con los... ¿Alguien me puede responder eso, por favor? Los virus con envoltura son más lábiles a temperatura, ácidos, proteasas, detergentes y desecación comparados con los no envueltos o los desnudos.
Muy bien. Y finalmente, la última conclusión es, los virus con envoltura van a poder sobrevivir en las células, ¿sí? Y requieren una mayor respuesta inmunitaria para ser eliminados, lo que va a permitir que produzcan infecciones crónicas. Y para eso siempre te vas a recordar de los virus de la hepatitis B y la hepatitis C, ¿sí? Eso es todo, chicos.